Hola, buenas tardes. Soy Marta Corbonitz, endocrinóloga del Hospital Saint Bartholomew's de Londres y de la Facultad de Medicina asociada al mismo. ¿Puede proporcionarnos una definición de gigantismo hipoficiario y qué diferencia hay entre esto y la acromegalia en adultos? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque históricamente la gente pensaba que estas eran dos enfermedades diferentes y luego se dieron cuenta de que eran la misma enfermedad, simplemente tenía más que ver con un tumor de la pituitaria y la diferencia que comienza en la adultez o en la niñez. Sin embargo, recientemente podemos un poquitito volver a la vieja visión de esta enfermedad. Y el motivo por el que lo digo es porque muchos de los casos que inician en la infancia han identificado una causa genética, lo que es interesante porque es un poquito diferente de los casos que inician en la adultez. Pero con respecto al mecanismo de la enfermedad y lo que realmente sucede, bueno, es la misma enfermedad, la acromegalia y el gigantismo acromegálico, es la misma enfermedad. ¿Cuándo se debe sospechar de gigantismo hipoficiario en niños y cómo se confirma el diagnóstico? Bueno, el gigantismo hipoficiario se pensaría que sea una enfermedad fácil de diagnosticar porque alguien sería tan alto o alta. Entonces se podría comprender fácilmente, pero en realidad no es tan fácil porque la gente puede tener diferentes alturas y cuando un niño o una niña crece rápidamente, bueno, uno no sabe exactamente si está en el espectro normal o no. Entonces, cuando me preguntan si el paciente pudiese ser un gigante, siempre pregunto si hay otros síntomas más allá del rápido crecimiento. Por ejemplo, dolor de cabeza, dolor articular, dificultad para dormir, sudoración, quizás también acné, quizás una diferencia con respecto a la pubertad, donde quizás están un poquito más retrasados en la pubertad que sus pares. Generalmente hay una lista de otros síntomas que suelen estar asociados con la enfermedad. Entonces, sí, lo más importante es la velocidad de crecimiento, la comparación con los pares, con los miembros de la familia, cómo es el crecimiento de esta persona. Si alguien tiene, por ejemplo, un cuadro de crecimiento, pueden ir marcando los padres la altura del niño, la niña, ver en qué percentil están. Muchas veces pido a los padres que vayan a ver, por ejemplo, en el marco de la puerta, donde han marcado las alturas y en algún punto de sus vidas seguramente los han ido midiendo y hacer así con esto un papel o un cuadro donde me pueden marcar todas las alturas y luego vemos el crecimiento de los últimos años para ver si ha crecido más rápidamente de lo esperado o no. Estos son los temas que solemos mirar al comienzo del diagnóstico para poder diagnosticar con una base clínica que pueda ser una sospecha. Luego, para confirmar si alguien realmente tiene un exceso de hormona de crecimiento y quizás un tumor que cause el gigantismo, entonces podemos hacer muestras hemáticas viendo dos parámetros, hormona de crecimiento e IGF-1, que están en el cuerpo y es lo que permite crecer. Y cuando se tiene un nivel muy alto, puede generar una enfermedad. Tenemos que saber que la hormona del crecimiento es una hormona pulsátil. Entonces puede que no se detecte o que tenga un nivel muy alto, pero igual sigue estando dentro del rango normal. Entonces a veces tenemos que hacer otra prueba, que es la prueba del azúcar. Cuando alguien necesite beber una solución azucarada, y medimos ahí el nivel de la hormona de crecimiento. En una persona normal, esta solución suprime la hormona de crecimiento a un nivel bajo, pero una persona que tiene un tumor secretante de hormona de crecimiento no se va a suprimir. Con respecto al IGF-1, ahí tenemos rangos diferentes durante nuestra vida, entonces necesitamos saber cuál es el rango normal de ese paciente a su edad para poder comprender cuál es el nivel adecuado de hormona de crecimiento. Y hay también otra cosa más. Si alguien ha tenido
la pubertad en un momento no normal. Tenemos que ver cuál es el estadio puberal de la hormona de crecimiento IGF-1. Se puede que tenga un nivel de IGF-1 un valor más alto o si ha tenido una pubertad tardía. Entonces, los valores de IGF correlacionan muy bien con la edad puberal en esos años. Entonces, esto es algo para lo que se necesita un ojo experto y los endocrinólogos pediatras son excelentes para comprender esto. Pero como el exceso de hormona de crecimiento es mucho más común en los pacientes adultos, sugiero que un endocrinólogo pediatra discuta con un endocrinólogo de adultos simplemente porque tienen mucha experiencia con el exceso de hormona de crecimiento en pacientes. Entonces, si la imagen bioquímica se apoyan, también se puede hacer una resonancia magnética, un diagnóstico por imágenes con un agente de contraste inyectado en el brazo del paciente para luego poder hacer algunas exploraciones antes y después del agente de contraste y en este modo tener la mejor posibilidad de identificar una lesión en la cabeza que esté causando el gigantismo. Brevemente quisiera mencionar que en algunos raros casos podemos tener también otras hormonas que influyen en la glándula pituitaria, que generan una hormona de crecimiento que puede ser muy raro, pero puede suceder en niños. Y en este caso, el nivel de IGF-1 de hormona de crecimiento pueden ser altos, pero sin un tumor en la pituitaria. Pero estos son casos tan raros que probablemente no haga falta entrar en detalles. ¿Cuáles son los tratamientos actuales para adultos y niños con gigantismo de la pituitaria? Bueno, primero la cirugía, en la gran mayoría de los casos, y esto necesita realizarse con un experto cirujano. Es fundamental que tenga una enorme experiencia en pacientes con tumores en la pituitaria. Y si el paciente es muy joven, puede que necesiten también un neurocirujano pediátrico presente. Y esto definitivamente es el tratamiento número uno. Pero antes de la cirugía hacemos un pretratamiento del paciente con medicamentos para poder mejorar la cirugía. Esto a veces es posible, a veces es incluso necesario hasta que el paciente puede llegar al quirófano adecuado. Entonces, seguramente es una posibilidad, no obligatorio. El primer tratamiento es la cirugía. También sugerimos la cirugía de la pituitaria, aunque es obvio que no puedan quitar todos los tumores, pero quitar parte del tumor ya puede ayudar tanto con las complicaciones así como con el éxito del tratamiento después de la cirugía. Entonces, cuando queda bastante claro que el cirujano no va a poder quitar todo el tumor, aún así se sugiere realizar la cirugía. Si el paciente no viene curado con cirugía, después de la cirugía tenemos algunas opciones, medicamentos que se puedan dar al niño. Hay tres tipos de medicamentos. Uno se llama tratamiento agonista de la dopamina con cabergolina y este lo utilizamos solo cuando hay una elevación pequeña de los niveles y queremos que sean totalmente perfectos. También si hay una cosecreción con la prolactina, que no es tan raro cuando hay secreción con prolactina. Y ahí la cabergolina se ocuparía de los niveles de la prolactina y reducir también la hormona de crecimiento. El segundo grupo se llaman análogos de somatostatina o ligandos del receptor de somatostatina. Y aquí nuevamente en este grupo tenemos los fármacos de primera generación, por ejemplo, octreotida o lanreotida, y también tenemos una segunda generación, pasireotida, que se dan muy raramente a los niños, pero a veces es necesario utilizarlos. Y estos son fármacos muy buenos en la reducción del nivel de hormona de crecimiento y también en el tamaño del tumor, o al menos no permiten que el tumor vuelva a crecer. Entonces, estos son
dos temas importantes con lo que los antagonistas del receptor de la hormona de crecimiento pueden ayudar. Si estos análogos de somatostatina no funcionan o no funcionan lo suficiente, también se pueden utilizar el antagonista del receptor de la hormona de crecimiento, que es un fármaco. Se llama Pegdisamon y esto es algo que afecta prácticamente todos los efectos que tienen problemas con un IGF-1 elevado para poder normalizarlo. Es un fármaco excelente que realmente hace una enorme diferencia cuando se introduce a largo plazo en pacientes con un inicio de acromegalia en edad joven. Una desventaja de este fármaco que es inevitable mirando cómo funciona, es que no tiene un efecto en el tumor en sí. Entonces normaliza el nivel hormonal, pero no el crecimiento del tumor. Entonces es necesario realizar un monitoreo muy atento porque si aumenta el tamaño del tumor, por supuesto, esto también debe ser realizada otra cirugía o si no está indicado, probablemente también radioterapia. Esto es algo que intentamos evitar en los pacientes más jóvenes, pero en algunos casos es algo simplemente necesario. En otras épocas, esta era la terapia primaria para los casos de inicio en edad temprana porque no teníamos el antagonista del receptor de la hormona de crecimiento o la somatostatina. Ahora se utiliza menos, pero en algunos casos agresivos. Esto es lo que ayuda a curar al paciente. ¿Cuándo se debe planificar la transición de la atención endocrinológica pediátrica a la de adultos? Nuevamente, esta es una pregunta muy importante e interesante. En diferentes países hay diferentes reglas, pero lo que generalmente se realiza si el paciente ha pasado por la pubertad solo, sola, con la ayuda de medicamentos, seguramente ese es un buen momento para hacer una transferencia al cuidado de adultos. Pero como mencionaba antes, el exceso de hormona de crecimiento es una enfermedad que los médicos de adultos ven con mayor frecuencia que los pediatras. Entonces creo que lo mejor es que el niño siga su atención pediátrica, porque a veces incluso los médicos de adultos no tienen ni el permiso de ver a pacientes menores de 16 años, pero tener un médico en el equipo de médicos que pueda asesorar sobre cómo hacer esto con el niño. Y a partir de los 16, al menos en el Reino Unido, los clínicos, médicos clínicos de adultos pueden ya ver a estos pacientes con enfermedades de la hipoficiaria y luego se puede transferir. Y si el paciente ya ha superado la pubertad, podemos en realidad dar vuelta a las cosas y obtener también el médico de adultos puede buscar consejo en el médico pediatra y discutir los detalles, porque esto es algo que los pediatras hacen más para ver cómo superar la pubertad. Entonces, vemos una colaboración entre médicos endocrinólogos pediátricos y de adultos para los pacientes con gigantismo, pero para cualquier paciente con tumor de la pituitaria será clave obtener el mejor tratamiento y la mejor gestión de este paciente. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo del gigantismo hipoficiario y cómo se tratan? Si un niño viene diagnosticado a partir de que el momento en el que sus síntomas son obvios y viene bien tratado, entonces esta persona va a tener una muy buena esperanza de vida y una tasa de complicaciones baja en el futuro. Pero cuanto mayor sea el tiempo en el que el paciente no venga tratado por su exceso de hormonas, mayores serán las complicaciones. Las complicaciones más obvias son la altura. Su estatura puede dar muchos problemas. Entonces puede dar dolores articulares, pero tanto que a veces pueden necesitar sustitución de articulaciones a una edad bastante joven. También pueden dar problemas con la estructura ósea, serán más propensos a fracturas óseas y las más devastantes son las fracturas de las vértebras, las fracturas en la columna vertebral.
Lamentablemente, en particular hace mucho tiempo era bastante usual ver a los gigantes que tenían como un bulto en su espalda debido a que tenían un par de vértebras rotas. Entonces, esto es algo que definitivamente tenemos que evitar y el tratamiento temprano es lo mejor para esto. Y también si el paciente no está pasando por la pubertad, entonces esto puede dañar los huesos y predispone a fracturas en las vértebras. Entonces, dos motivos, demasiada hormona de crecimiento y lo otro es que si no es el proceso de pubertad adecuado. Y esto es algo que no he explicado aún, así que volvamos un poquito a esa pregunta. ¿Cuál es el motivo por el que los gigantes crecen tanto en su estatura? Bueno, y esto se debe a dos factores diferentes, que son, por supuesto, están relacionados entre ellos, pero tenemos que mirarlos desde diferentes puntos de vista. Uno es que tienen hormonas de crecimiento muy altos, entonces crecen más rápidamente que una persona sana, pero a su vez esto puede causar que se crezca hasta 2 metros, 2,5 metros. Pero otro factor importante es la falta de pubertad o el retraso en la pubertad. Entonces, en una persona normal, durante la pubertad, hay algunas hormonas que salen de los ovarios o de los testículos y esto acelera el crecimiento durante un tiempo en los huesos, pero a la vez, a medida que lo aceleran, también hacen madurar estas células que son lo que hacen crecer los huesos en longitud. Entonces, si la pubertad es muy rápida, dejan de crecer. Si se tiene un tumor en la glándula pituitaria, esto va a dañar otras células. Y sabemos que no solo las hormonas de crecimiento, sino también otras. Y las relevantes acá son las que regulan los ovarios y los testículos, las hormonas LH y FSH. Entonces, si hay un tumor en las glándulas, en estos pacientes no tendrán la pubertad y si no lo hacen, la aceleración de crecimiento de sus huesos detiene el crecimiento de los huesos, entonces estos pacientes no tienen los huesos cerrados. Y eso es algo que puede observarse claramente en pacientes con gigantismo extremo que continúan creciendo incluso en una edad en la que la gente sana ya no crece más. Entonces, la imagen típica de un gigante no tratado sería una persona muy alta sin, por ejemplo, barba o una mujer que aún no tiene sus reglas o incluso a los 20 y por la falta de pubertad y porque no se realiza la epífisis, la terminación ósea no se cierra y los altos niveles de hormona de crecimiento y la falta de fusión ósea sucede que se realizan, que se llega a estas alturas tan extremas que por suerte ya no se ve tanto. Esta lamentablemente era bastante común hace unos 200 años. ¿Qué factores influyen en el pronóstico de niños con gigantismo hipoficiario? Lo que determina el pronóstico, bueno, son varios factores. Primero, la distancia entre el momento en el que hay un exceso de hormona de crecimiento y el diagnóstico y el tratamiento exitoso. Cuanto más largo es este periodo, más difícil es controlarlo. Y también así con las complicaciones secundarias. Entonces, si el niño viene diagnosticado, entonces el tumor puede que esté en la fosa hipofisiaria y el cirujano puede extirparlo, no va a haber una necesidad de más terapia. Lo que sin dudas es importante y no necesitan radioterapia si funciona la terapia. El pronóstico también va a depender de la altura, de la estatura que tengan al momento del diagnóstico, tanto para los niños como para las niñas,
porque suelen sufrir mucho si son más altos que la población sana. Y no tenemos que olvidar el peso psicológico de ser demasiado altos para ambos sexos, pero en particular para las mujeres que suelen temer, por ejemplo, no poder encontrar pareja o tener una familia por su altura. También si se encuentra en manera tardía el tumor, esto puede dañar, se puede tener que tomar un medicamento de reemplazo que se tenga que tomar, por ejemplo, un tratamiento para la fertilidad. Si tienen que hacer radioterapia, esto aumenta el riesgo de enfermedades cerebrovasculares, por ejemplo, como accidentes cerebrovasculares, y también puede haber un mayor aumento de las posibilidades de un segundo tumor en la cabeza. Entonces, estos son todos aspectos que influyen en el pronóstico del paciente. Ya he mencionado el dolor articular, también he mencionado la calidad ósea, que puede predisponer a rupturas. No he hablado aún de diabetes, de hipertensión y las consecuencias de esto. Nuevamente, si el paciente no viene diagnosticado en el momento correcto, puede haber también una hipertensión y diabetes que es parte de la sintomatología del exceso de hormona de crecimiento. Esto no es tan típico en los niños más pequeños, pero sin duda sí en los adolescentes o adultos se vuelve más prevalente. No hemos mencionado aún los efectos sobre la visión. La glándula pituitaria se encuentra justo por debajo de la zona en nuestro cerebro donde se cruzan los nervios que salen de los ojos. Y si el tumor es grande, s- puede que presione justamente sobre este cruce de los nervios. Esto puede causar defectos en la visión y que nuestra visión periférica, en particular los lados, no sean tan buenos como la visión central. Y si esto es algo que sucede durante mucho tiempo, termina siendo no reversible. Entonces se puede llegar a dañar la visión. Esto también es una consecuencia devastante que dura por el resto de sus vidas. No hemos mencionado la apoplejía hipoficiaria, que nuevamente es algo que en los pacientes con gigantismo puede suceder, que puede destruir la glándula, la parte normal de la glándula, por lo que en manera inevitable tendrán que tomar un tratamiento de reemplazo de la hormona y tener una complicación que afecte su visión, que puede ser, por supuesto, devastante. Tampoco hemos hablado de las causas genéticas del gigantismo. Más o menos la mitad de los pacientes con gigantismo tienen una causa genética identificable. Esto es algo que tenemos que mirar. No necesariamente cambia la gestión de la enfermedad en sí, o en algunos casos nos permite buscar otras manifestaciones de la misma enfermedad, pero también tiene una relevancia para el resto de sus familias, para los hermanos, las hermanas, madres y padres. También pueden hacerse pruebas para ver si contienen este mismo gen. Y si lo tienen, podemos hacer un cribado para identificar la enfermedad en manera más temprana que en los pacientes y así tener menos complicaciones a largo plazo. Entonces, hay algunos genes que están asociados con el gigantismo. Algunos de estos significaría que todos los que tienen este gen en particular, esta anomalía genética, desarrollarán la enfermedad. Pero en otros casos, solo un pequeño porcentaje de quienes son portadores de este gen desarrollarán la enfermedad, por lo que puede ser una situación un poco compleja que debe gestionarse con cuidado tanto para los pacientes como para los miembros de su familia. El gigantismo es una enfermedad sumamente rara, pero sigue sucediendo en la actualidad. Lo bueno es que ahora tenemos muchos modos de identificar a nuestros pacientes y tenemos herramientas excelentes para curar al paciente. Entonces, realmente en el siglo XXI, en países con buenos sistemas sanitarios, no tendría que haber pacientes que
lleguen a la adultez como gigantes, porque ya en la niñez sí se puede ver que son un poco más altos, tendrían que tratarse y terminar llegando a una estatura normal en su adultez. Esto en el pasado era imposible con la ayuda de la cirugía, muy buenos fármacos y si necesario también radioterapia, se puede llegar al punto en el que podemos decir que ya no habrá más gente sumamente alta debido a esta enfermedad. Esto necesita un buen cribado, necesita de colaboración entre pediatras y médicos de adultos, acceso a los fármacos, incluso en edad pediátrica, para lograr este objetivo. Pero este es algo que sabemos que ahora es posible y esperamos esté disponible para cada paciente en el mundo.